Job capítulo 10 es un monólogo de Job dirigido directamente a Dios, donde expresa su profunda angustia y frustración por su sufrimiento. En este capítulo, Job expresa su desesperación y lo amargo de su vida. Job inicia declarando que aborrece su vida y que hablará con amargura en su alma. Cuestiona a Dios sobre su trato. Pide a Dios que no lo condene, sino que le muestre la razón por la cual está contendiendo con él. Se pregunta si a Dios le complace oprimirlo y despreciar la obra de sus manos, mientras favorece a los malvados. Cuestiona la naturaleza de Dios. Job pregunta si Dios tiene ojos de carne o si ve como un ser humano, y si sus días y años son como los de un mortal, lo que le llevaría a buscar su pecado. A pesar de esto, afirma saber que no es culpable y que nadie puede librarlo de la mano de Dios. El capítulo 11 del libro de Job se centra en la respuesta de Bildad el suita a Job. Bildad argumenta que el sufrimiento de Job debe ser el resultado de sus pecados, y que Dios es justo y no inflige castigo sin motivo. Aquí tienes un resumen de los puntos clave del capítulo. La crítica de Bildad a Job. Bildad comienza reprendiendo a Job por hablar tan impetuosamente y cuestionar la justicia de Dios. Le acusa de hablar como si fuera un hombre justo que ha sido tratado injustamente. La naturaleza de Dios. Bildad enfatiza la inmutabilidad y justicia de Dios. Sostiene que Dios no puede ser pervertido ni actuar de manera injusta. Si los hijos de Job murieron, fue porque pecaron contra Dios, y Dios los castigó justamente. La condición de los impíos. Bildad describe el destino de los malvados, sugiriendo que sus vidas son precarias y que sus esperanzas se desvanecen. Los compara con juncos que se secan sin agua o con hierba marchita. Claro, aquí tienes un resumen del capítulo 12 del libro de Job. El capítulo 12 marca un punto de inflexión en el diálogo de Job con sus amigos. Después de que Elifaz, Bildad y Zofar han ofrecido sus argumentos, Job responde con una mezcla de sarcasmo, dolor y una profunda reflexión sobre la naturaleza de Dios y la justicia. El discurso de Job. Job comienza reconociendo la sabiduría de sus amigos, pero con un tono irónico, sugiriendo que su propia comprensión, aunque aparentemente inferior, es igualmente válida. Expresa su frustración por la forma en que sus amigos lo han tratado, acusándolo de haber pecado para merecer su sufrimiento. La soberanía de Dios. Un tema central en este capítulo es la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. Job argumenta que Dios es quien otorga la vida y quien la retira, quien da sabiduría y quien la quita. Utiliza ejemplos del mundo natural para ilustrar este poder divino. El capítulo 13 del libro de Job se caracteriza por un discurso apasionado de Job dirigido a sus amigos. A pesar de su sufrimiento, Job se mantiene firme en su inocencia y critica la actitud de sus amigos, a quienes acusa de hipocresía y de ofrecer consuelo inútil. Puntos clave del capítulo. Job confronta a sus amigos. Job se muestra harto de las interpretaciones de sus amigos, quienes insisten en que su sufrimiento es un castigo por pecados ocultos. Él los llama médicos inútiles y forjadores de mentiras. Demanda de justicia divina. Job expresa su deseo de hablar directamente con Dios y presentar su caso. Exige que Dios le revele sus transgresiones y le explique la razón de su terrible aflicción. Defensa de su integridad. A lo largo del capítulo, Job reitera su inocencia y su fe en que, a pesar de las circunstancias, Dios finalmente lo defenderá. El capítulo 14 del libro de Job se centra en la fragilidad y brevedad de la vida humana en contraste con la eternidad y el poder de Dios. Job reflexiona sobre la condición humana, comparándola con una flor que se marchita rápidamente y una sombra que desaparece. Los puntos clave del capítulo son: la corta duración de la vida. Job enfatiza que los días del hombre son pocos y están llenos de sufrimiento. Nacemos de mujer, vivimos brevemente y estamos sujetos a límites que no podemos controlar. La inevitabilidad de la muerte. Compara la vida humana con una sombra que huye y no permanece. A diferencia de un árbol cortado que puede retoñar, el hombre, una vez que muere, no se levanta de su lecho de muerte hasta que los cielos dejen de existir. Aquí tienes un resumen del capítulo 15 del libro de Job. El capítulo 15 presenta la respuesta de Elifaz de Temán a Job. Elifaz acusa a Job de ser impío y de hablar necedades. Sostiene que los malvados sufren y que la prosperidad de los malvados es efímera. Puntos clave del capítulo. Acusación de impiedad. Elifaz le dice a Job que su gran sufrimiento demuestra que debe haber cometido graves pecados. La suerte de los malvados.
Elifaz describe cómo los malvados viven con miedo, sufren dolor y sus posesiones son arrebatadas. La brevedad de la prosperidad malvada. Elifaz enfatiza que la alegría y el éxito de los malvados son temporales y terminan en miseria. En resumen, Elifaz intenta explicar el sufrimiento de Job basándose en la teología de la retribución, donde el sufrimiento es directamente proporcional al pecado. Sin embargo, su perspectiva no tiene en cuenta la complejidad del sufrimiento y la justicia divina, y no ofrece consuelo a Job. El capítulo 16 del libro de Job se centra en la respuesta de Job a sus amigos, quienes lo han estado consolando de manera poco útil. Job se siente frustrado y dolido por sus palabras, que considera vacías e insensibles. Aquí tienes un resumen de los puntos clave del capítulo. Job expresa su descontento. Job comienza diciendo que ha escuchado muchas palabras como esas de sus amigos y que son consuelos vanos. Siente que no entienden su dolor y que sus palabras solo empeoran su sufrimiento. Acusa a sus amigos de falta de empatía. Job critica a sus amigos por hablar con tanta seguridad y por no mostrar compasión hacia él. Siente que lo están juzgando en lugar de ofrecerle verdadero consuelo. Desea poder hablar con Dios directamente. Job anhela tener la oportunidad de presentar su caso ante Dios y explicarle su situación. Cree que si pudiera hablar directamente con el Todopoderoso, podría defenderse y encontrar una resolución a su sufrimiento. Job capítulo 17 es un pasaje de profunda desesperación donde Job expresa su angustia y su esperanza de muerte como un escape de su sufrimiento. Se siente incomprendido y burlado por sus amigos, a quienes considera que carecen de sabiduría. Job anhela que Dios intervenga en su favor, pero al mismo tiempo, se siente abandonado y sin esperanza, incluso en la muerte. Aquí tienes un resumen de los puntos clave del capítulo 17 de Job: desesperación y deseo de muerte. Job comienza el capítulo expresando que su morada es el sepulcro y que ha preparado su cama en la oscuridad. Ve la muerte como un escape de su miseria terrenal. Sentimiento de abandono y burla. Se siente rodeado de personas que se burlan de él y lo provocan. Siente que Dios lo ha convertido en un ejemplo público de desgracia. El capítulo 18 del libro de Job se centra en el discurso de Bildad, uno de los amigos de Job. Bildad argumenta que el sufrimiento de Job es una consecuencia directa de sus pecados y que los malvados, a pesar de sus aparentes éxitos temporales, finalmente enfrentan la destrucción y el olvido. Aquí tienes un resumen de los puntos clave del capítulo. Crítica a Job. Bildad comienza reprendiendo a Job por hablar de manera tan airada y por considerarse justo. Le acusa de ser como una bestia salvaje que se enfurece. La suerte de los impíos. Bildad describe vívidamente el destino de los malvados. Sus hogares serán destruidos. Sus hijos serán olvidados y no tendrán quien los recuerde ni quien los compadezca. Serán expulsados de sus casas y perseguidos. Su memoria desaparecerá de la tierra, y no habrá quien la conserve. Serán arrojados a la oscuridad y expulsados del mundo. No tendrán esperanza ni descendencia. El capítulo 19 del libro de Job se centra en el sufrimiento extremo de Job y su defensa ante sus amigos. El versículo principal que encapsula la esencia de este capítulo es Job 19, 23-24. Oh, que mis palabras fueran ahora escritas. Que fueran grabadas en un libro. Que con cincel de hierro y con plomo fueran grabadas en piedra para siempre. Este clamor de Job expresa su profundo deseo de que su inocencia y su verdad queden registradas para la posteridad, ya que siente que sus amigos lo han malinterpretado y acusado injustamente. Resumen detallado del capítulo. El capítulo comienza con Job respondiendo a Elifaz, uno de sus amigos, quien lo ha acusado de haber pecado para merecer su sufrimiento. Job se lamenta de su propia condición, describiendo cómo Dios lo ha perseguido y se ha apartado de él. Expresa su dolor y desesperación, sintiéndose abandonado por Dios y por sus seres queridos. El capítulo 20 del libro de Job se centra en la respuesta de Zofar, uno de los amigos de Job, quien acusa a Job de hipocresía y maldad. Zofar argumenta que los impíos, a pesar de sus breves éxitos, siempre enfrentan la destrucción y el sufrimiento. Versículo principal. Si bien todo el capítulo es una fuerte acusación, un versículo que resume la idea central de Zofar es el siguiente. Job 25, RVR 1960 del regocijo de los malvados es breve, y el gozo de